Sabéis que es farmacéutica, psicóloga y, bueno, ella es, junto con Aldo, los brujitos, el grupo de la investigación psíquica del grupo ETA. Porque, bueno, ya otro día os hablará Aldo también como medium Nos vamos a morir. Cosas y de sus experiencias. Y este año, como nos habíais pedido otros años, de que el grupo ETA colaborara más aquí en esta mesa con vosotros. Entonces, este año hemos intercalado algunas actuaciones para que, bueno, nos conozcáis también un poco más. Recordaros nuestra página web, www.grupoepta.com. En Facebook también tenéis Facebook del Grupo EPTA, donde tenéis ya colgada la conferencia del otro día de Miguel Blanco, es decir, según vamos terminando las vamos colgando. Y bueno, ya sabréis de nuestras aventuras por esos dos medios de contacto. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por haber venido a escuchar estas historias de muertos y demonios. Me siento hoy con mucha responsabilidad porque hay muchas escuchas y entonces yo me pongo nerviosa. Incluso yo me pongo nerviosa. Bien, vamos a empezar. Os tengo que decir que las imágenes que se van a proyectar en esa pantalla son imágenes seleccionadas de excavaciones arqueológicas y de obras de arte. Lo aviso porque es la interpretación que muchos artistas, pues pintores y artistas, han dado a los temas de los que voy a hablar, al infierno, a los demonios, y hay alguna que puede resultar impactante. No creo que aquí haya nadie que pase miedo con esas imágenes, porque el miedo yo me lo cargo de un plumazo, vamos, no os preocupéis. Bien, pues vamos a empezar con los muertos. La relación de los humanos con los muertos ha sido, desde la más remota antigüedad, conflictiva, traumática. O sea, los muertos han sido siempre un elemento peligroso, impuro, que podía causar muchos perjuicios en la humanidad. Eran los causantes de las enfermedades mentales, de la epilepsia, de plagas, de males, de todo lo malo que en el mundo ha sido, los muertos tenían algo que ver. Pero no todos los muertos, porque había varias categorías de muertos. Estaban los muertos normalitos y otros muertos que se les llamaba mal muertos o muertos inquietos, que eran muertos que pasaron al otro lado en circunstancias extrañas. Por ejemplo, asesinados, torturados, suicidados. Estos muertos no tenían derecho a las honras fúnebres y por lo tanto vagaban por el mundo y además podían ser poseídos por espíritus malignos y total que causaban muchos daños y sobre todo mucho miedo. Había que defenderse de ellos. ¿Cómo se defendían? Pues a todos los que podían les ofrecían unas honras fúnebres como es debido, comme il faut, que se dice. Además, bastante largas y bastante complejas, porque si no eran bien enterrados y bien llorados, se convertían en lo que los romanos llamaban indeplorati, los no llorados. Y esos no importaba que estuvieran enterrados, porque si se les había enterrado de mala manera, no servía. Tenían que hacerles las honras y además llorarles, las plañideras. O sea, señoras que las contrataban para llorar. Eso debían ser las familias que no les importaba nada que el señor se hubiera muerto, o la señora, pero era así. Bien, otros de los muertos que pueden causar perjuicios son, por ejemplo, el grupo de los ahogados. No tienen sepultura. Y esos había, porque dadas las condiciones de navegación de aquellos tiempos, los naufragios estaban a la orden del día. Otros, llamados inmatura,
inmaduros, eran los que morían antes de su hora por destino. Y otros eran, bueno, en general todos estos muertos que podían perjudicar a los vivos y poseerlos, se les llamaban los larvati, es decir, los poseídos por una larva. A esos muertos se les llamaba larvas, y entonces podían ser poseídos por espíritus malignos. Todo eso estaba muy confuso, ¿eh? No se sabía bien si es que el muerto, como estaba enfadadísimo porque no le habían enterrado como es debido y porque no podía pasar al más allá, quería o deshacer el entuerto o vengarse. Y estaban bastante agresivos. Esos eran los muertos que utilizaban los magos, porque como estaban furiosos, eran muy violentos, y entonces ahí se montaban todas las posesiones y todo, bueno, una parafernalia bastante importante. Os cuento, aquí es mucho cementerio romano, mucha momia romana, mucho cadáver romano, muertos. Pero hay que decir que no solamente los romanos tenían toda esta cultura, los germanos la tenían, los griegos la tenían. Todas estas categorías de muertos, unos venían para vengarse, pero otros venían para protestar porque no les habían hecho sus entierros como es debido y para intentar deshacer ese entuerto. Y se aparecían. Y hay una historia muy divertida de Plinio el Joven, que cuenta que en Atenas había un filósofo que se llamaba Atenodoro, además, y que era más rata que nos podéis imaginar, pero ratísima, no soltaba ahí una monedita ni para atrás. Y quería alquilar una casa en Atenas, pero una buena casa. Las casas en esa época estaban muy caras. Y de repente le ofrecen una casa baratísima, una casa estupenda, pero barata. Y dice, esta es la mía. Pero le dicen, claro, la casa está muy barata porque tiene fantasma. A Tenodoro le importa un pito el fantasma, se instala en la casa, pero la primera noche le despierta un ruido de cadenas en el patio, ¡wow!, que se paseaban para acá y para allá. Total, que el pobre señor no puede conciliar el sueño. La segunda noche, misma historia. Y a la tercera noche, el buen señor, que no tenía miedo, dijo, pues yo voy a investigar qué pasa aquí. Y salió al patio y se encontró pues una especie de esqueleto harapiento, mugriento, cargado de cadenas, que le lleva a una parte del patio y le señala. Ay. Ese día, Atenodoro encarga una cuadrilla de obreros que caben en ese patio, y efectivamente salió el esqueleto mugriento, harapiento, cargado de cadenas, que lo habían mal enterrado ahí, sin honras fúnebres. El problema de Atenodoro fue que tenía que hacerle unas honras fúnebres decentes y que tuvo que gastarse un dinero para que el cadáver, el esqueleto, le dejara dormir, el fantasma le dejara dormir. Bueno, total. Que tenemos el mundo poblado de fantasmas, de muertos inquietos, de espíritus, de demonios, porque ya en Grecia, y en Roma por supuesto, pero en Grecia ya se hablaba de daimones, pero los que realmente creían y se ocuparon de los demonios fueron los de Mesopotamia. En Babilonia había legiones de demonios, porque los clasificaban por legiones. Y además clasificados, los demonios de los campos, los de las casas, los de las personas, y cada uno tenía como cometido pues hacer maldades en su territorio. Ahí estaban esos
espíritus que podían poseer a los mal muertos y hacerles que dañaran a la humanidad. En principio, en Grecia, el daimón se identificaba con un ser divino, sin especificar. Pero luego eso se fue definiendo y la palabra daimon se identificó con espíritu maligno, mientras teos se identificó con Dios. Entonces, esos daimones pues eran estos demonios, espíritus malignos. Está muy mezclado lo de demonios y espíritus malignos, porque los espíritus malignos son también una suerte de demonios, ¿eh? O sea que, vamos a ver, igual que en Babilonia había legiones de demonios, pues en la Biblia hay legiones de demonios. O sea que solamente hay un demonio principal, como si dijéramos. Pero luego todas esas legiones de demonios que poseían a la gente y que hacían maldades, pues eran lo que podemos identificar también con espíritus malignos. Para protegerse de toda esa caterva de seres que poblaban el éter, digamos, pues la gente recurría a la magia, los amuletos, los sortilegios y los rituales de magia. La magia ha estado, un tipo de magia, ha estado siempre muy relacionada con la figura del demonio. Sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? Esos rituales antiguos, había de mucha suerte de rituales y en fechas distintas. Yo estoy contando esto y aquí tengo una persona que sabe mucho más que yo, que es Ana María Vázquez, pero bueno, yo me arriesgo, ¿eh? Yo me arriesgo. Y bueno, en invierno, que es la estación de los muertos y los espíritus malignos y toda esta historia, se hacían unos rituales en los cruces de caminos en honor a Hécate. A Hécate era la diosa de las almas de los muertos y se presentaba o en las tumbas o en los cruces de caminos acompañada por una corte de espíritus y sus perros, que ladraban, era terrorífica. Y entonces lo que hacía el padre de familia para preservar a su familia de esa diosa de Hécate y que no se los llevara, colgaba de los árboles muñecas de trapo o máscaras de madera que representaban a los habitantes de la casa. Y entonces le rogaba a la diosa que se conformara con esas ofrendas y que no se llevara a su gente, a sus familiares. Pero los rituales de magia más relacionados con los muertos y también con los espíritus son los rituales de nigromancia. La nigromancia es una magia muy antigua, muy denostada por supuesto por la Iglesia, que la prohibió, aunque hay que decir también que la nigromancia fue practicada durante toda la historia. Yo os voy a contar otra cosa de la actualidad. Durante toda la historia, a lo largo de los siglos, y a veces por algún que otro obispo. Hay una sesión de nigromancia famosísima que fue la que tuvo Nostradamus, Michel de Notre-Dame, un médico marsellés importante en la corte de Catalina de Médicis, que es muy conocida. Eso no os lo voy a contar ahora, si tenemos tiempo os lo cuento luego. Pero bueno, y estábamos en el siglo XIV, me parece que es Nostradamus. A mí los siglos me patinan un poco, ¿eh? Pero la nigromancia consiste en la invocación a los muertos para conseguir que se presenten y que contesten a las preguntas que le hace normalmente
un brujo o una bruja. En la antigüedad había una bruja famosísima que se llamaba Ericto, que hacía unas cosas. Entre otras cosas, iba a recuperar los jirones de piel de los ajusticiados, las uñas, los pelos. Al atardecer iban todas las brujas y arañaban el suelo con sus uñas para llevarse todos esos elementos para sus pócimas, para sus ungüentos. Bueno, pues estos rituales se hacían de esta manera. Y hay un ritual escrito, que da testimonio de la manera de funcionar, que es el que se describe en el libro 11 de la Odisea de Homero. Es el modelo de ese tipo de rituales. Ulises también, que no es un profesional, que no es un mago profesional, también pide ir a hablar con los muertos porque quiere hacer preguntas al mago Tiresias, al adivino Tiresias. Entonces, el ritual que él hace, él cava una fosa, no muy profunda, pero cava una fosa, hace libaciones de leche y de miel y sacrifica un carnero negro. ¿Por qué negro? Para que los dioses sepan que no es un sacrificio para ellos, sino que es un sacrificio para los dioses del inframundo. Inmediatamente, a la sangre, sedientos de sangre, porque la sangre es vida, aparecen las sombras de los muertos más recientes. Pero Ulises defiende con su espada esa sangre porque primero quiere que beba Tiresias. Pero antes que Tiresias aparece su madre y sin embargo Ulises no le da a beber hasta que no habla con el vidente. Tiresias le cuenta muchas cosas de su futuro, contesta las preguntas de Ulises y luego ya Ulises habla con su madre y le da a beber la sangre que queda y se vuelve a sus viajes. Ulises no fue guiado por una bruja. Bueno, miento, como una bellaca. Porque fue guiado por Circe. Y Circe, aunque era una diosa menor, era maga, y muy maga, una maga poderosa. Y fue la que guió a Ulises hasta la boca del Averno, que era la cueva que él excavó. Bien. Bueno, pues seguimos con nuestros... A ver. Bueno, ahí ya en esta antigüedad se define, por lo tanto, la magia blanca y la magia negra. La magia blanca es una magia solar, diurna, admitida por la sociedad, que se verifican, los rituales se verifican públicamente a la luz del sol. Y luego hay una magia negra, oscura, nocturna, que es una magia lunar, que normalmente está llevada a cabo por mujeres, porque las mujeres, desde Adán y Eva, somos pecadoras. ¿Qué le vamos a hacer? Porque a lo largo de toda la Biblia se dice y se repite que las mujeres tienen una mayor tendencia al pecado que los hombres, porque al fin y al cabo Eva fue la culpable, como no, del pecado original. Luego ya vinieron las feministas y cambiaron la cosa, pero hasta entonces... Bien. Ahora bien, la Iglesia tiene que tomar postura en esto de la creencia en los espíritus, en los demonios, y de enfrentarse con estas brujerías, estas nigromancias que condenaba, y sobre todo en la Edad Media
que fue cuando realmente tomó un partido tremendo en la persecución de los brujos, las brujas, la magia negra y todo lo demás. En principio, la Iglesia consideraba, antes de que se instituyera el purgatorio, que se instituyó luego, porque al principio la Iglesia decía que no había más que dos salidas, o el alma que se separaba del cuerpo iba al cielo, o el alma iba al infierno, y no había más. No cree que se quede, porque Platón y otros filósofos decían que es que al alma le costaba separarse del cuerpo y que entonces el muerto estaba vivo en la sepultura, por eso hacía daño, porque el alma no se iba, seguía allí. Como pruebas decían que les crecían las uñas, que les crecían el pelo, que eso, o sea, que los muertos tenían mucho poder, claro. Pero Tertuliano se cargó la teoría de Platón y decía que los muertos que vuelven, los aparecidos, o son demonios o cuerpos poseídos por demonios, pero ya no tienen su alma ahí, ya no tienen su alma. San Agustín también tomó partido, y esto es muy interesante, porque la teoría de San Agustín era sabio y sensato, todo hay que decirlo, Santo Tomás viene luego y ya veremos. Pero bueno, San Agustín decía que los demonios no poseían cuerpos, que los demonios lo que hacían era insuflar en la mente de los humanos malas ideas, ideas pecaminosas, ideas del mal, pero no poseían, y que los muertos solamente aparecían en sueños o en alucinaciones. Durante toda la Alta Edad Media se tuvo esta visión de lo que son los demonios y los espíritus malignos, hasta que llegó Santo Tomás y cambió la historia. Nos cambió la doctrina de San Agustín y le dio al demonio personalidad y humanidad, digamos. O sea, concretó al demonio como figura totalitaria, omnipresente del mal, el mal absoluto. Igual que Dios era el bien absoluto y el Padre, superpadre y maravilloso, pues el demonio era al mal absoluto. Hay que decir de Santo Tomás, que es muy curioso, Santo Tomás de Aquino, no Tomás el apóstol. Vivía en Aquino, como su propio nombre indica, escribía sin parar, porque se escribió la Suma Teológica, que debía ser un tocho así de libros, grandísimos, y está clarísimo que este buen señor no hacía ejercicio. Se pasaba el día sentado escribiendo en su mesa. Y el pobre tenía un abdomen bastante protuberante, o sea, mucho, era gordísimo. Y se mandó construir una mesa con una curvatura para que le cupiera su abdomen magnífico. Pero, desgraciadamente, su despacho, donde él escribía y escribía y escribía, y donde dijo aquella frase famosa que nos gusta tanto a los astrólogos, que dice, porque era astrólogo, que dice, los astros inclinan pero no obligan. Bueno, pues la ventana de su cuarto, de su despacho, daba a una calle por la que todas las tardes llevaban a las caballerías al abrevadero. Y las caballerías, evidentemente, hacían ruido por aquella calle. O sea que al caer el sol, venga, todas las mulas, los burros, los caballos, todos desfilaban por delante de la ventana de Santo Tomás. Y Santo Tomás se ponía muy nervioso porque le interrumpían su concentración y tomó cartas en el asunto. Llamó a un entendido y mandó que le fabricaran una figura de un caballo mágico, una figura mágica de un caballo, preparada,
preparada, ritualizada. Y la mandó enterrar en el inicio de la calle. En el inicio de la calle. Al día siguiente, las caballerías se negaron a seguir por ahí y tuvieron que buscarles otro camino para llegar al abrevadero. Y Santo Tomás, gracias a esto, pues pudo terminar su suma teológica y escribir aquellas pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás que estudiábamos en la religión del colegio, que eran, ya no me acuerdo cuántas, pero por lo menos 5. Bien, pues fijaros, en el siglo XII la explicación para las apariciones de los muertos era la siguiente. Dios, algunas veces, permite que los ángeles caídos se deslicen en los cadáveres y los animen. O sea, eso lo decía pues la Iglesia. Bueno, pues era una explicación. Pero luego llega Santo Tomás, como digo, y Santo Tomás dice textualmente, os voy a leer: la fe católica quiere que los demonios sean algo que pueda dañar mediante sus operaciones e impedir la cópula carnal. Y dice: quiero que se proscriba la idea de que son puras fantasmagorías las que asisten a los hombres cuando se habla de magia como una idea que revela poca fe. Es decir, el demonio es un ser real y representante del mal absoluto. Y el demonio puede poseer a los humanos. Y después de esta teoría de Santo Tomás, se instaura el Tribunal de la Inquisición. Y empiezan las persecuciones feroces a los brujos en Europa. Hay que decir que la Inquisición no es española, ¿eh? La Inquisición se instauró en Francia. Que nos llevamos nosotros, nos cargamos el mochuelo de... Pues no. Pero, en fin, fue una barbaridad de todas maneras. Hay procesos de la Inquisición muy importantes, como el de Zugarramurdi en España. En fin, yo no me voy a quedar aquí porque no sé qué tiempo llevo y como aquí nos tienen... Bueno, nos quedamos en la mitad de la mitad. Bueno. A ver. Bien, el miedo a los espíritus y a los espíritus malignos nos ha acompañado hasta la edad moderna. Incluso en el siglo XVIII, con el racionalismo, con que ya los muertos se quedaron un poquito abandonados, se ha seguido creyendo en los espíritus malignos y en los demonios. Y en la sociedad actual hay que decir que existen sectas satánicas y rituales satánicos. Existen. Y no es gente inculta la que llega a esos rituales. Fijaros, hace 30 años fue sacrificada una niña de 14 meses en un ritual propiciado por una sociedad secreta formada por abogados, médicos, arquitectos y padres de familia, que desaparecieron sin dejar rastro. En el año 2011, el proceso está abierto, sigue abierto. En el año 2011, un testigo empezó a tener unos remordimientos, bueno, uno de los que participó, empezó a tener unos remordimientos de conciencia tremendos, fue a la policía y denunció a sus coleguis, a sus compañeros. Pero no se puede hacer nada porque no se ha encontrado el cadáver. Esa niña sería, después del sacrificio correspondiente al correspondiente dios del mal, fue enterrada en el monte, en el bosque, en el último lugar, y no se ha encontrado. Y por lo tanto no se puede detener a nadie. Este sucedido, cierto, es el que ha servido a Dolores Redondo para escribir su trilogía del Baztán. Esa, no sé si la habréis leído, pero es una trilogía buenísima, de novelas. Pero eso ha sido en el siglo XX.
Y seguimos en ello y la brujería se sigue practicando. La brujería de mala manera. Pero también ocurre una cosa. Jung describió una teoría muy bonita, que es la teoría de la sombra personal. Todos, dice Jung, la sombra personal contiene complejos y elementos inconscientes que son rechazados por el yo consciente. Es decir, todo lo que nosotros consideramos oscuro y malo en nosotros, las pulsiones, los instintos, la agresividad, la ira, todo eso que nosotros y la sociedad condena, está contenido en nuestro inconsciente, pero reprimido. O sea, es como si el inconsciente fuera un saco y allá fuera todo lo que no queremos reconocer en nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando hay ese conflicto en la persona y la persona no es capaz de reconocer su parte oscura, su sombra personal, la pone fuera. La pone fuera. Hace, por un mecanismo de proyección, proyecta fuera lo que él no quiere reconocer dentro de sí mismo. A nosotros nos es mucho más fácil reconocer los efectos en los demás que en nosotros mismos. Y proyectamos lo que nosotros no queremos ver en nosotros, lo vemos inmediatamente en los demás. Y luego los proyectamos en el mundo. Y entonces empieza a existir una manía persecutoria. El mundo me persigue, el mundo está contra mí, el mundo me ataca. Y yo estoy obsesionado porque me siento vigilado, perseguido y atacado por el mundo. El mundo es el mal. El mal está fuera de mí. Y el mal me ataca, me invade, me posee. Y el mal, esas obsesiones, por la noche se magnifican, crecen, y entonces yo por la noche veo sombras oscuras. Y a veces esas sombras me atacan. Incluso me pueden arañar el mal fuera de mí. Y ahí yo tengo correos, pero muchos, de personas, cuidado, cultas, con carrera universitaria, que no pueden vivir del puro miedo porque se sienten atacados y perseguidos. ¿Por qué? Por demonios, por espíritus malignos. Y no se dan cuenta que lo único que hacen es, incorporar a su sombra personal arquetipos del inconsciente colectivo y ponerlos fuera. No soy yo. Esas personas suelen tener una autoestima muy baja, grandes sentimientos de culpa. Han recibido una educación religiosa, me da igual la religión, muy estricta, que oscila entre el temor a Dios o a los dioses y el temor al infierno y a los demonios. Y tienen miedo. Se sienten culpables. Y ese miedo no les deja vivir. El demonio no posee a nadie. Los espíritus no poseen a nadie. Son nuestros demonios los que nos poseen. Yo soy de la escuela de San Agustín. Y desde luego yo no conozco a nadie que haya estado poseído por un demonio. Para la posesión demoníaca desde la antigüedad se utilizaban los exorcismos. Ahora se siguen utilizando los exorcismos. Pilón era exorcista del Obispado de Madrid. Y Pilón nos decía al grupo EPTA que nunca había visto un caso de posesión en los casos que había investigado, que todos eran problemas de aquí. Bien, pues
Eso es lo que os puedo decir, pero también os puedo decir que yo he tenido una clienta, una chica, bueno, una mujer de unos 40 más o menos, casada, con niños, con carrera universitaria, sin problemas de dinero, los chavales ya criaditos, que decidió un día que estaba mal, le habían hablado de un chamán maravilloso en Francia y ella se encontraba cansada, no estaba bien y me dijo, me voy a ver al chamán a que me haga una limpieza. Bueno, se fue, localizó al chamán que se llama Michel, yo le pregunté, y me dijo que era un exorcista. Yo le pregunté, digo, bueno, pero es un sacerdote. Y me dijo, no, es un chamán, es un chamán. Digo, ¿es francés? Bueno, es muy morenito, pero habla francés. Bueno. Entonces entró allí en su consulta, la pidió que se desnudara, no del todo, por lo menos el señor estuvo correcto, y empezó a hacerle una limpieza, que muchos chamanes la hacen, que es sacudir con unas varas, sin tocar a la persona. Si eso hubiera sido un exorcismo medieval, hubiera salido tullida a palos, porque los exorcistas medievales pegaban al vivo para que el demonio se sintiera mal e incómodo dentro de él y se fuera. Y los dejaban hechos una pena a los pobrecitos. Bien, pues, bueno, fue y de repente el chamán le dice, tienes varios demonios. Y uno es terrible porque es que lo tienes ahí, tienes una opresión en la cintura. Y ella decía, sí, fatal. Bueno, pues ya te lo puedo sacar, te lo saco. Bueno, y se lo saca y de repente ese demonio se le pega a la espalda. Esto ya, pues yo no puedo hoy, tienes que venir otro día, pues vamos a ver qué hacemos, pues venga, más balazos, más limpiezas, más ungüentos y más palabras. Rituales de palabras mágicas. Y llegó un momento ya que el chamán se desplomó, agotado, y le dijo a la chica, bueno, ya ha salido el demonio. Y la chica dijo, pues me encuentro muy bien. Y se volvió a casa. Y claro, después de que me contó todo esto, me dijo, tú no te has creído nada, ¿verdad? Pues fue así y esto es muy real y es cierto. Digo, mira, hija, yo creo en poco y soy bastante sensata. Pero si a ti te ha servido y te encuentras muy bien y muy dinámica y no te ha hecho daño, pues adelante. Hay otras personas que se sienten enfermas de brujería. La pera limonera. Y he sido acosada por 2 locas. Oye, auténtico, ¿no sabéis el miedo que pasó mi secretaria? Claro, que vinieron a la consulta, que habían estado en tratamiento psiquiátrico, diagnosticadas de esquizofrenia paranoide. Y una de ellas peligrosa, y las 2 sin recibir medicación porque se niegan. Bueno, invaden mi consulta estas 2 criaturas y me dice una de ellas, es que estoy enferma de brujería. Y digo, bueno, venga, que pasa que te eche las cartas y ya hablaremos de la brujería. Pasa. Y le digo, no, aquí no hay nada, tú no estás enferma de brujería. Yo creo más bien que necesitarías un especialista, que con mucho cuidadín yo, ¿verdad? Un especialista que te tratara, porque yo creo que esto no es brujería, es que son fantasmas tuyos, alucinaciones, en fin. Estoy enferma de brujería porque además el doctor Piripitipi, que es muy sabio, pues me ha hecho un análisis de sangre y cuando fui a por el resultado me dijo, es que tienes la sangre envenenada de brujería. Claro, yo no estaba dispuesta a seguirle el juego a esta señora.
Y le dije, pues mira, lo siento muchísimo, pero yo te puedo decir, te puedo hablar de... Porque además es que me han enfermado de brujería, me han quitado mis hijos, me han quitado mi casa, ahora vivo de la caridad pública. Y además, bueno, había estado en tratamiento psiquiátrico con un médico y se había enamorado perdidamente del médico, claro. Suele pasar. Y entonces, bueno, pues le hacía rituales, le mandaba cartas con rituales de magia. A mí me mandaron unas cartas que si vierais no se entendía nada, era algo tremendo. Pero bueno, le digo que se acabó la historia, que no sé qué hora es, le digo que se acabó la historia y pasa la otra, la amiga. Y cuando sale esta muy enfadada, muy enfadada, le dice a la otra, ellos, como siempre, no la han dejado que vea nada. Estoy muy enfadada, porque ellos no quieren, tienen mucho poder, son una mafia muy poderosa, que tiene mucho dinero y que se dedica a embrujar a la gente. Y tú también estás enferma de brujería. Y la amiga, la que estaba esperando, Juana, vamos a llamarla así, la que estaba esperando en la sala de espera, le dice, ¡ay no! Eso no. Mira, esta casa tiene una energía buenísima. Paloma tiene una energía buenísima, porque he recibido un mensaje y me dicen que tiene una energía buenísima, que Paloma tiene energía ET. Pues ya sabéis, soy extraterrestre. El caso es que bueno, no se querían ir de casa, ¿no? Se pusieron muy irascibles. Mi secre, que es muy miedosa, estaba aterrada. A empujones la sacamos al descansillo. Se quedaron en el descansillo. Llamamos al portero para que las bajara. Se quedaron en el portal, sentadas en el portal. No se querían ir. Me escribieron una carta de 7 páginas de un cuaderno con una escritura que no se entendía nada, un disparate tras otro. Salieron de casa, volvieron. Debajo de mi casa hay un supermercado Día, entraron en el Día, compraron un paquete de azúcar, le robaron al portero de al lado unas hojitas de laurel que tiene en las vegetaciones del portal. Delante, en el quicio de la puerta del portal, hicieron un ritual, hicieron una cruz de azúcar, le pusieron unas hojas de laurel en las esquinas y por fin se fueron. A los pocos días las volví a tener dando un nombre falso para la consulta y me llevaban a otra. Y entonces ya decían, ya hablaban de asesinatos, de que se estaban programando un asesinato y de que ellas, y con otra carta. Y al final de esa otra carta, disparate tras disparate, dice la que escribe la carta, se despide diciendo, y perdón por la ordinariez, y 3 pedos para los demonios porque no tendrán poder contra mí. ¡Hala! Bueno, pues volverán, estoy segura. Y el portero ya me dice, ay, doña Paloma, si vuelven estas señoras tan raras, ¿nos las dejo subir? Digo, pues bueno, pues no sé, hay que dejarlas subir, ya me las arreglaré yo. Un día de estos, la Rosa, mi secre, le da un infarto. El otro día me invadieron otros, Aldo sabe de ese caso. Un chico como de 30 y muchos, una cosa así, y una señora se presentaron en el portal que querían subir a verme. Y les dije que... el portero subió con ellos. No, el portero le dijo, vamos a llamar a ver si está doña Paloma en casa. Y mi asistenta cogió el telefonillo y le dice, pues Fernando dice que aquí hay unos señores un poco raros que quieren hablar con usted y hay una que dice algo del grupo EPTA. ¿Les dejo subir? Y dije, no, que no estoy en casa, que estoy de compras. Bien. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí esperando hasta que vuelva ella. Y claro, el portero le dijo, aquí en el portal no puede quedarse nadie. Pues vendremos a la hora de comer a ver qué pasa. Entonces
a ver si nos dice algo, que necesitaban urgentemente, que era una desgracia, que era urgentísimo, porque por la tarde volvió el chico y entonces Fernando subió con el chico y venía llorando el chico y traía unas fotos y contó semejante historia, que tenía un problema, que les estaban destruyendo a Mariluz, que era la otra señora, debía ser su madre, la Mariluz, y a él, porque unos cubanos que había conocido en una discoteca, que eran normales durante el día, pero se convertían en vampiros por la noche. Y aquí tenemos una historia de vampiros cubanos, señores y señoras. Y que les estaban destrozando la vida, porque una noche tras otra noche les hacían daño, les hacían mal. Y que inmediatamente me pusiera en campaña, porque el grupo de vitales tenía que resolver el problema. Claro, el problema es que yo no soy especialista en vampiros, mire usted. O sea, que no podemos hacer. ¿Tú puedes hacer algo, Aldo? De momento no, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que os querría contar antes de terminar, pues me tocáis la campana, porque esto de verdad... 5 minutos y coloquio. Bueno, vamos a ver. Entonces os voy a contar la última historia que nos ha ocurrido antes de ayer. Oye, para que veáis que la gente se cree los rituales de magia negra y que hace rituales de magia negra. Esto es un caso investigado por nosotros. Ay, esta es muy impactante, esta imagen. Es de una artista que se llama Marina Núñez, que es catedrática de estética en la Universidad de Vigo, y es fantástica. Bueno, a ver. Sí. Bueno, sigo con mi magia negra. Vamos a un pueblo cerca de por ahí, a una casa de una chica de pues 30 años, tenía la chica, con un niño de 9 años, con 2 perros y un coatí, que es un animalito muy exótico. Entonces, bueno, que le pasa de todo, que ve sombras, que en esa casa oye pasos, que por las noches en su salón se oyen conversaciones, pero que ella no las entiende, que ese es un sitio que en la guerra hubo frente, y es una urbanización en medio de una encina, vamos, un chalecillo, que... La Revolución Francesa, que la Guerra Civil, que ella, bueno, que es tremendo, y que, pues este verano, que se le fue el marido. ¿En el viaje de novio? A la vuelta del viaje de novios se le larga el marido. El marido que se larga, esta era de segunda vuelta, ella es la segunda, ¿eh? Él tenía una anterior y una niña además con la primera. Bueno, pero el marido se larga y una vidente le dice que el marido se ha largado porque su ex le ha hecho un amarre. Ya sabéis, los trabajos para atar una persona a otra persona de por vida, para que se amen o se odien, pero juntitos. Y entonces, claro. Y entonces ella dice, sí, pues yo voy a hacer la invocación al ánima sola. Santería cubana. Y voy a hacerle 7 velas, una semana. Pero el ánima sola, después de la semana, quería más velas. Y me montaba unos cirios en el salón, porque claro, ella quería más. Y yo dije, no, ya no, porque tienes que hacer lo que yo te pido que hagas, claro. Es una de las 7 potencias de la santería cubana. Bueno, y entonces, pues nada, el ánima sola no le hizo caso. Con lo cual ella dijo, pues yo voy a deshacer ese trabajo que le ha hecho su ex, ese amarre, porque voy a hacerle un amarre yo mucho más poderoso. Y se monta un ritual de invocación al diablo.
Bueno, ritual, y me lo explicó perfectamente. Dibujó en el suelo la estrella de 5 puntas con la punta hacia abajo, puso en el centro una imagen del macho cabrío, del diablo, macho cabrío, hace un círculo, se mete en el círculo y entonces hace una invocación al diablo. Invoca a uno de los nombres del demonio y le llama Gran Duque del Infierno, soy tu esclava, concédeme lo que te pido y seré tu esclava. Puso unos símbolos y unas palabras esotéricas donde él decía el ritual que había que ponerlas, soltó el rollito del ritual y pensó, pues ya lo tengo, esto ya tengo yo, bueno, el demonio le he vendido el alma, poco más o menos, o sea que tiene que hacer lo que yo le diga. Y deshizo el círculo y nada, y se fue a dormir. Y resulta que en mitad de la noche se despierta y qué terror, qué espanto, porque en la puerta de su cuarto, ¿sabéis qué vio? Una cabra. Ella decía un macho cabrío. Nah, pero bueno, yo digo, es que entendía mucho de cabras porque ella había criado cabras. Y entonces le digo, pero ¿cómo un macho cabrío? Una cabra. Me dice, no, es que era macho. Era macho. Digo, bueno, una cabra macho, pero un macho cabrío. Bueno, y le digo, bueno, pues entonces ya está, pues el diablo te visitó y entonces estupendo, ha vuelto tu ex. Y me dice, ¿qué te crees tú eso? Nada de nada, así que no ha hecho nada. Bueno, ella convencida, que es a lo que voy, le digo, pero bueno, ¿cómo puedes ser tan, no le dije estúpida, pero estuve a estas de decírselo? ¿No te das cuenta? Dice, pues la desesperación. Una cuando está desesperada recurre a todo. Y digo, ¿por qué no has recurrido al Arcángel San Miguel? Oye, claro, que para eso están. No, al demonio. Es que el Arcángel San Miguel ya le rezo y no tiene poder. Porque mi casa sigue invadida por las fuerzas oscuras, por los de la Revolución Francesa, por los soldados de la Guerra Civil, por 2 o 3 espíritus que ya se había traído cuando vino a vivir a ese pueblo, porque esta ya venía, ella muy vidente desde pequeña, ¿verdad? Y muy sensitiva, ella. Entonces, y se meten tranquilamente en estas historias, pensando todavía a estas alturas que el demonio posee a los humanos y que el demonio lo único que hace es meterte en la cabeza malas ideas, hombre, eso sí, que para eso está, pero claro, no posee a nadie. Mirad, aunque la abuela cuando éramos pequeños nos dijera, y estábamos imposibles, 4 niños imposibles, nos dijera, es que tenéis el diablo en el cuerpo. Pues yo os digo que el demonio no se mete en el cuerpo de nadie. No hay que tener miedo. El miedo, ya me están haciendo señas del baloncesto. Además, ya. Bueno, pero vaya una conclusión. Veréis, lo que posee a los humanos y es el mayor enemigo de los humanos es el miedo. El miedo. El miedo terrible en el que a muchos nos han educado. Hay que erradicar el miedo. Todos tenemos un poder personal y ese poder personal no se lo podemos ceder a nadie porque entonces estamos en sus manos. Y lo que hace que cedamos nuestro poder personal es el miedo. No hay que tener miedo, señores y señoras. Erradiquemos el miedo. Hombre, siempre tenemos algunos miedos, pero que sean los imprescindibles. No angustia ni ansiedad sin un objeto, sin un desencadenante sensato. Pues bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado porque es que me echan.
Pues preguntita, ¿os ha dejado el diablo tan hepataos que se os ha ido la voz? A ver, tú. En el último libro que escribiste... Habla altito, Ana. En el último libro que escribiste hablas de un enfrentamiento con Aleister Crowley. Sí. Que es impresionante, ¿no? Sí. Porque se supone que es el gran mago negro Sí. del siglo XX. Sí. Entonces, Sí. ¿puedes contar un poco más? A ver, si cuento eso, que es otra conferencia, ya no puedo contestar a nadie más. Pero escucha, eso fue así. ¿De dónde venía su poder o que el poder que él... A ver, vamos a ver, escucha, que el mal existe, ¿eh? Que el mal son fuerzas que se destinan a ese mal, sí. Que Aleister Crowley tenía un poder enorme, una fuerza tremenda, porque era un mago y tenía toda la técnica mágica para utilizar esa fuerza para el mal, también. Claro, pero a mí también mi chamán me había enseñado ya unos cuantos elementos, y el primero era no ceder mi poder, no tener miedo. Y el Crowley, que ya debe estar el pobrecito muy disminuido, tengo que decirte, claro, que ya no es lo que era, ¿verdad? Claro, pero sigue representando esa magia negra, pues se fue achicando. Porque no me dio miedo. No me dio miedo. Ese es el truco, ¿sabes? ¿Alguien más? Ahí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Es verdad que hay espíritus que nunca se han encarnado o eso es palabrerías como tantas cosas? No, vamos a ver, los ángeles no se han encarnado nunca. Son espíritus. Claro. Claro que sí. Están mezclados, digamos, en nuestro mundo, por decirlo así. Bueno, a ver, los ángeles, el ángel de la guarda está mezclado en tu mundo porque se ocupa de ti bastante, sobre todo de los niños, porque es que si no hubiera un ángel de la guarda habría muchos más niños que ya no existirían, porque con las barbaridades que hacen, claro, pero los ángeles tienen, no es que vivan aquí en el mundo sublunar, pero acuden si les llamamos y si les necesitamos, y ayudan. Cuando yo necesito ayudar a alguien a que siga su viaje, hay veces que llamo a los arcángeles y se lo llevan. Vienen a buscarlo. ¿Cómo sabemos si ya está arriba? ¿Por qué no incordia? Porque no incordia. A ver, creo que te he entendido. ¿Cómo sabemos que ya ha seguido su viaje, no? Bueno, pues porque no da ninguna señal de haberse quedado aquí. Los que se quedan, vamos a ver, los antiguos decían que los muertos vuelven. Yo digo que no se van. Y la parapsicología moderna lo que sostiene es que no siguen su viaje porque están muy apegados aquí, a cosas de aquí que no han resuelto. Entonces se quedan en esa interfase, colgaditos, y entonces lo que hacen es dar señales de que están ahí para que alguien los vea, los escuche y se ponga en comunicación con ellos. Y entonces ese alguien, que a veces somos nosotros, pues nos ocupamos de convencerle para que siga viaje, que la mitad de las veces no lo siguen por miedo. Por ese famoso miedo al castigo, ¿verdad? Por ese sentimiento de culpa. ¿Muerto o yo? El muerto, mujer. Bueno, a ver, una y otra ya. Entonces, la forma que tienes de ayudarlos cuando están atrapados aquí es como indicas un poco en tu libro, el hablar con ellos. Preguntarle qué quieren. Y el convencerles. Claro, y convencerles que sigan, que vayan, que sigan la luz, que siempre hay una luz delante de ellos, que sigan la luz. O sea, que no es no haces ningún ritual extraño. Pues no, mira, es que yo muy rara, soy un poco, pero mucho no, en la cosa de los rituales. A ver. ¿Puede ser que esos espíritus que se quedan quieran hacer mal? No, bueno, a ver, espera.
que lo he dicho muy deprisa. No, no. Hacer daño a personas, daño físico, no tienen poder, no pueden. Ahora, vengarse de alguien, sí quieren algunos, y se quedan para vengarse de alguien. La cosa es convencerles de que son idiotas si se vengan, y que lo que tienen que hacer es irse, y a veces me cuesta, y a Aldo también, un ratito largo convencerlos, pero lo solemos conseguir, ¿sabes? Paloma, en los sueños premonitorios que un familiar tuyo te anuncia un hecho o la muerte de alguien, yo quisiera saber cuál es tu opinión. ¿Ellos entran en nuestro sueño o alguien nos pone esas imágenes para anunciarnos el evento? Pues puede ser cualquiera de las dos cosas. He oído las dos. Mira, es que pueden ser las dos. A ver, pueden ser familiares, igual que se me presenta a mí en una casa encantada ese espíritu, puede ser que entre en tu sueño y te anuncie. Pero también puede ser que tu inconsciente te avise y tú pongas fuera, el inconsciente fuera, y tú lo vives como si fuera alguien que sabe más que tú, que te lo dice, y sin embargo eres tú misma, nuestro inconsciente es muy sabio. Porque ocurren las cosas, ¿eh? Sí, claro que ocurren, ya te digo. Bueno, pues creo que ya, antes de que nos pongan una ametralladora en la cabeza o...